consultor político, experto en materia electoral. Buenas tardes, Aníbal, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos totalmente a la orden. Gracias, de verdad. Bueno, Aníbal, caramba, estas reformas de las leyes electorales, ¿qué se busca? ¿Qué tiene que ser revisado? ¿Qué debe quedarse tal y como está? Bueno, fíjate, la revisión de las leyes electorales es un estamento jurídico bastante amplio. Estamos hablando de la ley orgánica del poder electoral, estamos hablando de la ley orgánica de procesos electorales, la ley de partido, incluso algunos aspectos que están dentro de la misma Constitución, e incluso cuando vemos el tema de las elecciones de la Asamblea Nacional, también están unas normas especiales que surgieron hace 5 años, después de que se dio el diálogo de la famosa mesita, como llamaban algunos, salieron unas normas especiales. Estas normas especiales lo que se buscaba era ver cómo teníamos un sistema electoral para los cuerpos deliberantes, es decir, para la Asamblea Nacional, que tenía como finalidad indudablemente buscar mayor representación proporcional, Vladimir, pero esto no está así, es el sistema que tenemos actualmente, en el cual los diputados, un 52% de los diputados son adjudicados a través de una metodología de representación proporcional, y el resto de los diputados, unos 133, son adjudicados, es decir, por mayoría simple, es decir, los ganadores de las elecciones. El sistema electoral venezolano para los cuerpos legislativos se dice que es paralelo. Y mira, esto es importante que la gente lo entienda. Cuando hablamos en que es paralelo es porque existen dos metodologías. Se respeta también lo que es personalización del voto. Cuando yo hablo de personalización de voto, son esos candidatos que son electos por nombre y apellido, ya sea a nivel de concejales, a nivel de consejos legislativos, a nivel de la asamblea, en las famosas circunscripciones. Nosotros vamos a unas elecciones y el elector tiene posibilidades de escoger tantos candidatos nominales como se escojan por esa circunscripción en la cual él vive, y también se escogen candidatos por lista. Las listas son las que son adjudicadas a nivel, vamos a decir, por metodología de representación proporcional. Que ahí hay una falla, porque en este momento, Aníbal, como tú lo sabes, hay una sobrerepresentación, por ejemplo, del PSUV, que con un porcentaje, ponle tú, del 60% de los votos, tiene el 80% de los diputados, por ejemplo. Bueno, a esa parte te iba. Uno debe buscarlo. Lo justo sería que existiera un equilibrio entre el porcentaje de votos que obtienen determinados partidos y el porcentaje de escaños que se adjudican. Indudablemente, ahorita el sistema que salió producto de estas normas especiales, el sistema es mayoritario, es decir, que la primera minoría se puede hacer de la mayoría de los curules o de que estemos adjudicando en ese momento. Por eso que la Asamblea ahorita, con un 66-70% de los votos, el PSUV se hace del 90% de los curules. Pero también pasó en el 2015, también pasó en el 2010. Por eso es que hay que hacer una revisión. Incluso la revisión, cuando nos hemos puesto a estudiar las distintas metodologías, las distintas formas de que hay que hacerlas, llegamos a una conclusión que incluso hay aspectos dentro de la Constitución, como puede ser lo que establece el artículo 186, que es la que te habla el índice poblacional, el famoso 1.1%, es decir, que es la base para hacer los cálculos, los números de diputados. Este índice atado como está puesto, que es 1.1 en forma taxativa, fija el número de diputados prácticamente siempre entre 91 y 92 diputados, es decir, no hay crecimiento. Podría seguir creciendo la población de Venezuela y siempre íbamos a tener el número de diputados. Después, para el cálculo de los números, también la Constitución te habla que cada estado debería tener al menos 3 diputados. Eso es lo que llamamos nosotros a veces el concepto de federalismo. Cuando uno multiplica 3 por 24 son 72. A estos 72 más los 91 que ya te nombré, más los 3 representantes de los pueblos indígenas, es lo que nos estaba dando esas asambleas anteriores de los años 2010 y 2015, que eran asambleas siempre entre 165 y 167 diputados. Bueno, surgió la idea de que como la Constitución hablaba de un paralelismo en su personalización y representación, pero que no le daba preponderancia a ninguno, porque también anteriormente se hablaba de un sistema
70-30, es decir, un 70% de los candidatos escogidos en forma nominal y solo un 30% de proporcionalidad. Entonces el 2010 tampoco dio resultado. Bueno, todo esto nos ha llevado a que se tiene que estudiar todas las opciones que se han dado, que se puedan plantear desde los partidos políticos, pero más que todo, Vladimir, hay que fijar unos criterios. Hay que decir, bueno, vamos a ir a un sistema realmente de proporcionalidad. Entonces pues, surgen diferentes tesis, la tesis de las listas abiertas, las listas cerradas, revisar el tema de las circunscripciones. Hay circunscripciones en el estado Lara, en el estado Carabobo, que incluso mira, hasta 4 diputados son arrojados por eso. No hay una proporcionalidad también. Hay diputados en el estado Zulia que prácticamente representan a 300.000 electores, cuando hay diputados a lo mejor en Delta Macuro o en Amazonas que exactamente, entonces no existe un equilibrio. Pero todo esto, fíjate, en el tema nada más de proporcionalidad, también tenemos que hay propuestas también para ir a un sistema de doble vuelta. Cuando vamos al sistema de doble vuelta, también entonces hay que fijar lo que se llaman las brechas. Pero eso implica, por ejemplo, modificar la Constitución. Estamos hablando de reformas en la Constitución, indudablemente, pero entonces hay que establecer brecha. Bueno, es necesario ir a un balotaje cuando ya la primera opción tiene el 51%. Así hay que establecer ahí ese piso, pues. Exactamente, en caso tal, y la brecha también, porque existen países cuando dice que si tú superas con 10 puntos al que llegó el segundo, no vas al balotaje. Aunque no llegues al 50% de los votos. Por ejemplo, ganas 40-20, pues, por ejemplo, o 40-30. 40-30, 40-20, es innecesario ir a un balotaje. El tema, bueno, es el tema de la doble vuelta, el tema de la limitación a la reelección indefinida, eso que nos lo metieron a través de una enmienda, una reelección indefinida tanto para presidente como alcaldes y gobernadores, que es indefinida, como su nombre lo dice. Entonces yo me puedo lanzar las veces que yo sea estando en el poder y va a ser prácticamente muy difícil que tú pierdas. Y sobre todo cuando no hay financiamiento público de las campañas, que ese es el otro aspecto, que allí nos equivocamos en la constituyente quienes estuvimos allí, porque ese era un clamor de la sociedad de que se suspendieran los gastos electorales, pero resulta que peor fue el remedio que la enfermedad. Sí, el famoso artículo 67, porque entonces todos surgen con la propuesta de financiamiento de los partidos políticos. Está también la idea de que no se financien a los partidos, sino las campañas, pero entonces también está el tema que hay que meterle el ojo también, el tema de la legitimación de los partidos, porque si no vamos a tener la proliferación de los famosos partidos en maletín, pues los partidos para constituirse tienen que levantar unas firmas equivalentes más o menos al 1% en 12 de los estados, es decir, la mitad de las entidades, pero después que van a un proceso, también ahí quedó algo que no está suficientemente claro. De hecho, han ocurrido interpretaciones del TCJ en cuanto a cuánto es el umbral, el famoso 0,5. Bueno, si tú tuviste 0,5 en 2 estados, quedas validado. El tema de la no doble militancia, el tema que cuando se hizo la ley de partido en el 2009, por allá atrás no estaba el tema tampoco de lo que es la validación a través de los mecanismos biométricos. Todo eso hay que revisarlo. Son muchas las propuestas que hay a nivel electoral, no es solo el tema del sistema y otro electoral. Punto, Aníbal, es la propia integración del Consejo Nacional Electoral, porque fíjate, esa integración actual, pues es una integración absolutamente partidizada, partidista. Sí, para allá también te iba, fíjate, salimos de los temas electorales, pero está también el tema de la conformación del CNE. El tema de la conformación del CNE, Vladimir, es importante que lo sepan. Un mayor número de diputados no significa que yo tenga mayor representación proporcional. Ya eso lo vivimos en el 2020, pero también un mayor número de rectores no significa que ganemos institucionalidad en el voto. Indudablemente existen algunos aspectos un poco no muy claros en la ley orgánica del Poder Electoral, que es la constitución de los mismos órganos funcionales. Fíjate, todo el mundo habla prácticamente de 5 rectores principales y 10 suplentes, pero son 8 los rectores que tienen prácticamente funciones de repartir en los 3 organismos funcionales, es decir, la Junta Nacional. Sí, eso es una cosa irregular, un poco extraña. La cosa irregular, incluso extraña su conformación, porque yo para conformar la Comisión de Participación y Financiamiento agarro un rector de los postulados por la sociedad civil, más uno postulado por la academia, pero el tercero tiene que ser un suplente, que ni puede venir de la sociedad civil, ni tiene que ser parte tampoco de la academia. Todo eso hay que regularizarla. Existen las propuestas incluso de aumentar el número de rectores,
¿ok? Incluso de que no sean 5, sino de que sean 7, de que sean 8, pero todo eso hay que Fíjate tú, Aníbal. Es bien partidario, Vladimir, esto es importante. Si estamos revisando las leyes, mientras yo menos aspectos deje a discrecionalidad de los rectores, es decir, el tema de las fechas, el tema cómo se van a llevar los procesos. Tú que fuiste constituyentista, bueno, pasa que lo que te voy a mencionar ahorita tiene que ver más con la Constitución del 99, ¿te acuerdas? El artículo 70, 71 y 72 habla de los mecanismos de participación a través de los referéndums, los cuales se regirán por una ley en la cual tenemos una omisión desde el año 99, no existe una ley. Cuando vamos a un referéndum revocatorio, consultivo, si es el caso, o consultivo, entonces hay que guiarlo, el proceso a través de unas resoluciones, porque no existe la ley. Así es. Okay, entonces cuando tenemos tantas leyes, también ha surgido la idea de realizar lo que se llama un compendio o un código electoral. Un código electoral. Ahora fíjate, Aníbal, te quería decir lo siguiente, ya nos quedan 2 minuticos, pero fíjate lo siguiente. Yo, para tener el CNE como lo tenemos ahorita, me gusta más el esquema anterior, que había una directiva del CNE y los partidos tenían representación de acuerdo a la votación que sacaban. ¿Ves? Claro, entonces, bueno, era mucho más democrática la cosa que ahora, lamentablemente. Incluso existe una figura que se llama el Consejo de Participación Política, en el cual los 5 partidos que tengan la mayor votación en la última elección de la Asamblea son parte de la Junta Nacional Electoral, aunque tienen un pero no tendrían voto. Ese organismo más nunca ha sido convocado. Incluso con la elección de los últimos rectores, donde entró vamos a decir, la gestión de Elvis Almoroso, me acuerdo que yo personalmente se lo he comentado a varios de estos rectores y se lo he dicho, ¿qué pasa? Hay una omisión, ¿por qué no convocan al Consejo de Participación Política, una especie de contraloría política de la misma gestión que lleva la Junta Nacional a través de los partidos que tuvieron la mayor número de votación? Eso está también, hay que revisarlo. El mismo tema de lo que es la Oficina de Fiscalización que existía antes del proceso electoral, la base, la columna electoral, la columna vertebral de cualquier proceso electoral es el sistema de identificación. Antes, cuando existía el Consejo Supremo Electoral, existía lo que se llamaba la Oficina de Fiscalización de la Cedulación, porque hay que meterle el ojo a lo que es el archivo de venezolanos cedulados antes de irnos al tema del registro electoral. Cuando hablamos del tema del registro electoral, yo he hablado directamente con el director de registro, el doctor Rodríguez, y le he dicho, mira, vale, porque aquí no tenemos un sistema parecido al de Colombia, porque no logramos la identidad electoral en automático. Si es el mismo poder electoral el que lleva el registro civil y el registro electoral, porque los muchachos cuando cumplen a 18, no existiendo ninguna objeción sobre ese elector, porque no pasa indudablemente a formar parte del registro electoral. Son muchas las cosas que hay que revisar. También incluso el tema, ahorita que yo he estado revisando varias propuestas, Vladimir, para la construcción de muchos de estos sistemas nos tenemos que basar de unos índices poblacionales o de cálculos de población por las entidades, de acuerdo a un censo que es del 2011 y el del 2011 para acá lo que hay son proyecciones. Entonces el tema de la diáspora, realmente es esa población, realmente Venezuela para el 2025 irá a tener los 34.443.537 habitantes. Yo creo que no. Mientras estamos construyendo un sistema indudablemente sobre unos parámetros con unas variables que no son las verdaderas. Así es. Bueno, caramba, te agradezco muchísimo, Aníbal. Estamos totalmente a la orden. Finalmente sobre esto, las consultas en torno a la ley, ¿a ti te han consultado? Por ejemplo, ¿has ido a algunas de estas consultas? Sí, yo he formado parte de lo que se llama el mecanismo de trabajo a través de tres subcomisiones, desde la Comisión Central de Partidos Políticos, que maneja todos los representantes, los 38 partidos que están haciendo vida en esa institución. Se repartieron en 3 subcomisiones. Yo estoy en la subcomisión técnica, la cual debemos de reunirnos el día de mañana, y hemos tenido 3 jornadas de trabajo en la cual indudablemente lo que se ha hecho hasta el momento es la recepción de las propuestas. Entonces, como una lluvia de ideas, cada quien va y propone un punto, pero no sigue ensamblando ese muñeco, y yo creo que antes de ensamblar ese muñeco hay que fijar unos criterios, es decir, hacia dónde vamos, porque si no nos vamos a estar recogiendo puras propuestas y no tenemos ensamblado nada.
Existe una subcomisión técnica, existe una comisión de los aspectos legislativos y existe una comisión de los aspectos constitucionales. En la parte de aspectos constitucional, fíjate que de cuando te hablé de artículo 67, 186, indudablemente eso llevaría una revisión, pero ellos se están quedando mucho en lo que es el desarrollo del artículo 130, que es el que te establece esos deberes que tenemos los venezolanos en la defensa de lo que es la soberanía, la simbología patria, y ver también cómo eso se transforma a lo mejor en limitaciones o vamos a decir que criterios para la elegibilidad de los candidatos. Bueno, muchas gracias, Aníbal Sánchez, consultor político, experto en materia electoral. Gracias por acompañarnos. Bien, son las 5.